El pueblo de Asís, enclavado en una colina, bañado por la dorada luz del sol italiano. Sus calles serpentean entre antiguas murallas, y cada rincón parece guardar siglos de historias y secretos. Desde lo alto, el pueblo se despierta lentamente, envuelto en la bruma dorada de la mañana. Casas de piedra agrupadas, dominadas por una gran iglesia que se alza como guardiana del pueblo. Las campanas marcan el ritmo de la vida diaria, y la basílica observa silenciosa el ir y venir de los habitantes. Este fue el hogar del joven Francisco, hijo de un rico comerciante de telas. Vestía ropas finas, brillantes como cualquier flor, y su sonrisa era tan luminosa como el sol de la Toscana. Su familia era respetada y su futuro parecía asegurado. Fiestas y risas llenaban sus días. La vida era una canción alegre, un desfile de colores y melodías. Francisco bailaba entre la multitud, rodeado de amigos y música, sintiendo que nada le faltaba. Francisco amaba la belleza de su mundo. Las colinas onduladas, el brillo plateado de los olivares, el aroma del pan recién horneado flotando en el aire. Cada día era una celebración de la naturaleza y la abundancia. Amaba la música de su pueblo. Las campanas de la iglesia repicaban. Sus tonos resonaban por todo el valle, mezclándose con el canto de los pájaros y el murmullo de los mercados. Era una sinfonía que le acompañaba desde la infancia. Por la noche, la luz de las velas parpadeaba en el mercado, proyectando sombras danzantes sobre los adoquines. Los comerciantes ofrecían sus productos, las risas llenaban el aire, y la promesa de un futuro brillante parecía al alcance de la mano. La vida era muy prometedora, llena de sueños y posibilidades. Sin embargo, algo se agitaba en su interior, un anhelo de algo más, una inquietud que no podía ignorar. A veces, en medio de la alegría, sentía un vacío inexplicable, como si su corazón buscara un sentido más profundo. Los pobres que veía en las calles le llegaban al corazón. Sus rostros marcados por las dificultades perseguían sus sueños con esperanza silenciosa. Francisco no podía apartar la mirada. Sentía que su felicidad estaba incompleta mientras otros sufrían. Las canciones de alegría comenzaron a desvanecerse. Un silencioso susurro comenzó a crecer en su alma. Una voz interior que le invitaba a mirar más allá de las fiestas y la riqueza. Las noches se volvieron más largas y la reflexión ocupaba el lugar de la celebración. Francisco pasaba horas en el fresco silencio de la iglesia. Se arrodillaba en el frío suelo de piedra, buscando respuestas a la luz parpadeante de las velas. Allí, en la penumbra, sentía que el mundo exterior se desvanecía y solo quedaba el eco de sus pensamientos. El mundo exterior parecía desvanecerse. En la quietud, escuchaba los susurros de su corazón, preguntándose si su destino era otro. Así comenzaba el viaje interior de Francisco, un camino que cambiaría su vida y la de muchos para siempre. Un día, Francisco cabalgaba por el campo. Llevaba una fina capa de terciopelo, regalo de su padre. El sol le calentaba el rostro. El aire era dulce de primavera, pero su corazón se sentía pesado. Estaba perdido en sus pensamientos. Se encontró con un leproso que mendigaba en el camino. El miedo y la repulsión se apoderaron de él. Buscó su monedero, pero vaciló. Algo le impulsaba a hacer algo más. Desmontó de su caballo. Con manos temblorosas, Francisco se quitó la capa y la colocó sobre los hombros del leproso. Le miró a los ojos y no vio enfermedad, sino sufrimiento. En ese momento, sintió un profundo cambio en su interior. Regresó a Asís como un hombre nuevo. Había desaparecido el deseo de galas y riquezas. Anhelaba una vida sencilla, una vida dedicada a Dios. Su familia le suplicó, pero Francisco estaba decidido. Había encontrado su verdadera vocación. Francisco cambió sus finas ropas por una tosca túnica marrón. Dejó atrás la suavidad de los tejidos y el brillo de los adornos, eligiendo la humildad y la sencillez. Cada hilo de su nueva vestimenta representaba un paso más lejos del lujo
y un paso más cerca de la vida que anhelaba. Renunció a su riqueza, eligiendo en su lugar la vida de un mendigo. Regaló sus monedas, sus pertenencias y hasta su apellido de nobleza. Muchos se burlaban de él, llamándole loco, incapaces de comprender por qué alguien dejaría atrás la comodidad y el estatus. Pero Francisco no buscaba la aprobación de los hombres, sino la verdad de su propio corazón. Pero Francisco se sentía más ligero que nunca. Era libre. Sin el peso de las expectativas ni de las riquezas, caminaba con el alma en paz. La libertad que sentía era nueva, profunda, como si por primera vez pudiera respirar plenamente. Descalzo, recorría los polvorientos caminos de Umbría. El calor de la tierra bajo sus pies le recordaba su conexión con el mundo y con los más humildes. Predicaba un mensaje sencillo: amor, bondad y paz. Palabras que brotaban de su experiencia y de su fe renovada. Hablaba con todo el que se encontraba, desde el campesino más pobre hasta el comerciante más rico. No hacía distinciones, pues veía a todos como hermanos. Sus palabras eran como semillas plantadas en tierra fértil, capaces de transformar corazones y despertar esperanza en quienes le escuchaban. Los aldeanos le querían. Veían la sinceridad en sus ojos, el amor que emanaba de él. Su presencia traía consuelo y alegría, y muchos encontraban en su ejemplo una nueva forma de vivir, más compasiva y generosa. Hablaba del amor de Dios por todas las criaturas, grandes y pequeñas. Trataba a todos con respeto, viendo la chispa de la divinidad en cada alma. Animales y niños se acercaban a él sin miedo, sintiendo la bondad que irradiaba. Francisco vivía de lo que la gente le ofrecía: un mendrugo de pan, un plato de sopa, una sonrisa amable. Cada pequeño gesto era recibido con gratitud, pues sabía que la verdadera riqueza se encontraba en la generosidad compartida. Daba gracias a Dios por cada bocado, viéndolo como un regalo. Su alegría no provenía de las posesiones materiales, sino del amor que compartía y de la paz que encontraba en su interior. Así, Francisco caminaba el sendero del mendigo, pero su espíritu era más rico que nunca, iluminando el mundo con su ejemplo de humildad y compasión. Francisco tenía una conexión especial con los animales, una sensibilidad que lo distinguía incluso entre los hombres más piadosos de su tiempo. No veía a los animales como simples criaturas, sino como compañeros en el viaje de la vida, cada uno con su propio valor y propósito. Los pájaros se posaban en sus hombros mientras caminaba, como si reconocieran en él a un amigo y protector. Su presencia era tan serena que hasta las criaturas más tímidas se acercaban sin temor. Les hablaba, llamándoles sus hermanitos, y les contaba historias sobre la bondad y la paz. Para Francisco, cada ave era una voz más en el coro de la creación. Creía que todas las criaturas formaban parte de la creación de Dios y merecían ser tratadas con respeto y amor. Veía en cada ser vivo una chispa divina, un reflejo de la generosidad del Creador. Un día se encontró con un lobo, un animal que había sembrado el miedo en toda la región. No se trataba de un lobo cualquiera, sino de una bestia que parecía invencible, con ojos brillantes y una presencia imponente. Era grande y temible, aterrorizaba a los aldeanos y a su ganado, atacando sin piedad y dejando tras de sí un rastro de miedo y desolación. La gente tenía miedo de salir de sus casas, vivían en constante alerta, temiendo por sus vidas y las de sus animales. Francisco, lleno de compasión y valentía, se adentró en el bosque para encontrar a la criatura, decidido a buscar una solución pacífica donde otros solo veían peligro. Encontró al lobo y se plantó ante él, sin miedo, mostrando una calma que desarmó a la bestia. Le habló con dulzura, llamándole hermano lobo, reconociendo su sufrimiento y su soledad. Se dirigió al hambre del animal y al miedo que había causado, comprendiendo que detrás de la ferocidad había una necesidad no satisfecha. Algo en su voz, en su mirada amable, pareció calmar a la bestia. El lobo, por primera vez,
Bajó la cabeza y escuchó. Francisco hizo un pacto con el lobo, prometiéndole que no pasaría hambre si dejaba de atacar a la gente. Los aldeanos le proporcionarían comida y a cambio el lobo dejaría de aterrorizarles. Y así fue. La paz regresó al pueblo y el miedo se transformó en asombro y gratitud. El lobo, domesticado por el amor de Francisco, vivió en paz entre la gente, un testimonio del poder de la compasión y la fe en la reconciliación entre todos los seres vivos. Un día, Francisco se topó con una pequeña capilla en ruinas. Se llamaba San Damián y estaba casi devorada por la maleza. Sintió una punzada en el corazón. Este lugar sagrado estaba abandonado, olvidado. Se arrodilló entre las piedras y rezó. Escuchó una voz, suave como el susurro del viento, que le decía que reconstruyera la iglesia. Francisco supo que tenía que hacerlo, aunque no tenía dinero, ni herramientas, ni experiencia. Tenía fe, y eso era todo lo que necesitaba. Piedra a piedra, comenzó a reconstruir. Mendigó materiales, y la gente, conmovida por su devoción, ofreció lo que pudo. Trajeron piedras, mortero y madera. Algunos incluso acudieron a ayudarle a reconstruir. Poco a poco, la capilla resurgió de las ruinas. Francisco trabajaba incansablemente, con las manos encallecidas, la espalda dolorida. No lo veía como una carga, sino como un acto de amor, una forma de honrar a Dios. A medida que la capilla se acercaba a su finalización, una sensación de paz se apoderó de él. Francisco y sus seguidores, a los que ya se conocía como frailes, llevaban una vida sencilla. Hacían votos de pobreza, castidad y obediencia. No tenían posesiones, solo sus túnicas y algunas herramientas sencillas. Vivían de la mendicidad y de la bondad de los demás. Sus días transcurrían entre la oración, el trabajo y el servicio. Cuidaban huertos, cortaban leña y ayudaban a los pobres y a los enfermos. Vivían en comunidad, compartiendo todo lo que tenían. Encontraban alegría en las cosas más sencillas. Por las tardes se reunían en la capilla, iluminados por velas parpadeantes. Cantaban himnos de alabanza, sus voces resonaban en la sala de piedra. El sonido de sus voces, puras y claras, se elevaba en la noche como testimonio de su fe. Francisco creía que la naturaleza misma era un reflejo de la gloria de Dios. Encontraba consuelo en la quietud del bosque, en el canto de los pájaros, en el susurro del viento. Veía la belleza en todas las creaciones de Dios.